Estamos en una emisión más del espacio Hablemos entre Panas y en esta ocasión nos encontramos con Jackie. Hola, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Hola, buenas tardes, Cris. Muy bien, muchas gracias. Nos da mucho gusto que hayas podido estar con nosotros en el espacio, que hayas aceptado esta invitación, pero también en conmemoración de estos días tan importantes. Anteriormente, pues el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, pero ahora también con otra conmemoración más que se une, que es el Día Internacional de la Mujer. Para ir comenzando con esta entrevista, Jackie, coméntanos un poco de ti para que las audiencias conozcan a Jackie. Ok, muchísimas gracias. Bueno, primero que nada agradecerte la invitación de poder compartir un poquito de lo que ha sido mi camino académico hasta convertirme en la profesión que ahora tengo. Mi nombre completo es Jacqueline Suset Rechi García. Yo soy originaria de la ciudad de Coaxacualcos, Veracruz, que es una ciudad al sur del estado de Veracruz, y yo realicé mis estudios de carrera universitaria en la Universidad Veracruzana, en la ciudad de Jalapa, Veracruz, y posteriormente, yo estudié física y posteriormente realicé una maestría y un doctorado en el Instituto de Astronomía de la UNAM en la Ciudad de México. Y una vez que terminé mis estudios de maestría y doctorado, los cuales fueron en astrofísica, soy astrofísica o astrónoma, hay una ligera diferencia por allí, pero básicamente un astrónomo, una astrónoma, nos dedicamos al estudio de los objetos que nosotros podemos observar en el cielo o incluso aquellos que no podemos observar, pero que están fuera de nuestro planeta Tierra. Y de allí yo hice 3 postdoctorados. El primero lo hice en España, el segundo lo hice en Morelia y el tercero lo hice en Brasil. Y yo me dedico a estudiar unos objetos que se llaman nebulosas planetarias, que digamos en una manera de explicarlo muy rápido, son estos objetos los cuales, digamos, así como los seres humanos, primero somos bebés, posteriormente nos convertimos en niñas o niños, luego somos adultos, adolescentes, luego adultos, luego viejitos, y finalmente nos morimos. Resulta que las estrellas pues también pasan por un proceso similar, nacen en nubes moleculares, posteriormente se convierten en protoestrellas, luego en estrellas. Durante su etapa evolutiva de la estrella, pues va sufriendo diferentes cambios, tanto físicos como químicos, de tal manera que posteriormente, se convierten en un tipo de estrellas que se llaman gigantes rojas, que son estrellas muy, muy, muy grandotas y de color rojizo, y los colores de las estrellas tienen que ver con las temperaturas. Si son estrellas rojas, van a ser estrellas más frías, y si son estrellas azules, más calientes. Lo contrario de lo que nosotros normalmente pensamos aquí en nuestro planeta Tierra, ¿no? Que nosotros asociamos el rojo con el calor y el frío con el azul, pero en las estrellas es justamente al revés. El rojo es más frías, el azul es más caliente. Y posteriormente las estrellas, después de pasar por las gigantes rojas, digamos que van a empezar a desprenderse las partes más externas de la estrella, que finalmente es gas. Entonces ese gas que está en la parte más superficial, digamos, se va a empezar a desprender, de tal manera que ese gas va a empezar a viajar en el espacio, y lo que quedó de la estrella, digamos, va a empezar se llama un proceso físico que se llama ionizar, que digamos para tener una idea qué es eso, vamos a pensar que lo que está haciendo la estrella es que va a calentar ese gas circundante, ese gas alrededor que quedó después de que se desprendió de la estrella original, y pues ese gas pues también va a estar caliente, ¿no? Entonces todo ese gas circundante va a ser lo que nosotros conocemos como nebulosa planetaria. Entonces solamente las estrellas que son como el Sol y las que tienen hasta 8 veces la masa de nuestro Sol se van a convertir, o su vida va a terminar como nebulosas planetarias. Mientras que las estrellas que son más masivas, es decir, que tienen arriba de 8 masas solares, se van a convertir en algo que se llaman supernovas. Entonces yo me dedico a estas nebulosas planetarias. Los estudios que realicé de doctorado y postdoctorado fue acerca de su morfología. ¿Qué es la morfología? Pues lo que tiene que ver con la forma tal cual que tiene estos objetos. Y pues también con lo que tiene que ver con la cinemática. ¿Qué es la cinemática? La cinemática es una rama de la física que se encarga de
ver cómo es el movimiento de los diferentes cuerpos. En este caso, nuestro cuerpo va a ser el cuerpo celeste, en mi caso, la nebulosa planetaria. Entonces, eso es lo que yo estuve haciendo durante mis estudios de maestría, doctorado y postdoctorado. Pues nos sentimos ahorita como en una clase de esas que te maravillas y también nos estás dando un adelanto de tu trabajo, se nota esa pasión, esa entrega, pero cuéntanos cómo es que también te interesó hacer tu investigación sobre estas nebulosas planetarias, cómo empezó toda esta historia. Pues mira, voy a platicar un poco de cómo llegué a la astronomía y luego ya cómo di el salto para estudiar estos objetos, ¿no? Porque la astronomía es, yo creo, la ciencia más antigua o de las ciencias más antiguas que tiene el ser humano. El ser humano siempre está tratando de comprender qué es lo que pasa a nuestro alrededor, tratando de dar explicaciones a lo que acontece. A veces tratamos de dar explicaciones lógicas y a veces las personas tratan de dar una respuesta a algún fenómeno que no ven, no precisamente a través de la lógica, sino a lo mejor con cosas más mágicas, ¿no? Y ahí es donde entra la ciencia, justo para decir hasta dónde nosotros somos capaces de poder decir o cómo podemos explicar cómo ocurren los fenómenos. Entonces, en mi caso, yo tenía 12 años, estaba en el año 2000, y entonces en esos años se decía que el mundo se iba a acabar. Entonces fue así como un boom en todas las noticias, etc. Hoy en día sabemos que el mundo no se acaba simplemente porque se acaba un calendario, etcétera, ¿no? Pero era la noticia que estaban en la televisión, en la radio. En ese entonces, pues el internet, estamos hablando de los 2000, apenas estaba llegando el internet como tal, digamos en las casas, ¿no? Ya había internet, pero tal cual en las casas, pues no era tan normal como ahora, ¿no? Que ahora hay internet por todos lados, en las calles, en las escuelas, en las casas. Bueno, ahí ya no puede faltar, pero antes el internet de las casas pues no era, digamos, algo que podrían costear cualquier familia, ¿no? Entonces lo único que uno le llegaba era la información de la televisión, la información de la radio o, digamos, de los periódicos, etcétera. Entonces en el 2000 la noticia era que el mundo se iba a acabar. Y yo me acuerdo que pues yo quería pues ver el fin del mundo, ¿no? ¿Y cómo lo podía ver? Pues a través de un telescopio, ¿no? Que es el instrumento que usan los astrónomos y las astrónomas para poder ver lo que acontece más allá de nuestro planeta Tierra. Entonces, yo le pedí a mi mamá un telescopio. Por supuesto, yo no vengo de una familia que pueda costear un telescopio, ¿no? Ahora son muchísimo más económicos, de hace más de 20 años, ¿no? Entonces, en mi casa, pues solo había dinero para comer, para ir a la escuela, comprar libros y listo, ¿no? No había dinero para otras cosas. Costear un telescopio, imposible. Entonces, me acuerdo que había una tienda, un supermercado, y tenía así un cerro de telescopios, y yo le decía a mi mamá, llévame nada más para verlos, ¿no? Nada más para ver las cajas. Y entonces, ya nada más, cada vez que iba a ese supermercado, pues iba viendo como las cajas, pues iban disminuyendo, ¿no? Los que podían comprar, y hasta que en algún momento, con el paso del tiempo, mi mamá hizo mucho esfuerzo en poderme comprar un telescopio, que es el único telescopio que yo he tenido de manera personal. Ahora he usado otros grandes telescopios, grandísimos, ¿no? De diámetro, pero digamos, el que yo tengo en mi casa es el único que tengo desde los 12 años. Entonces, yo con ese telescopio, pues quería ver el fin del mundo, ¿no? Y ya, así pasó. Y eso fue, pues, digamos, un poquito después de los 2000, 1 o 2 años después, que mi mamá me pudo comprar un telescopio. Y cuando yo estaba en la preparatoria, o sea, estamos hablando que ya tenía yo 17, 18 años, o sea, 6 años después del fin del mundo, digamos, ¿no? Me acuerdo que llegó una astrónoma que es muy conocida en este país, es una astrónoma que se dedica a la divulgación de la ciencia, que se llama Julieta Fierro. Entonces, Julieta Fierro llegó a dar una conferencia a Coatzacoalcos. ¿De qué? De astronomía. Y eso era una cosa impresionante, porque ahora con el uso del internet y con, digamos, ahora que el conocimiento está un poquito más o llega a más lugares, digamos, pues cualquiera se puede enterar de las diferentes ciencias, de la astronomía, de la paleontología, biología, en fin, cualquier tipo de ciencia que hay. Pero estamos hablando que cuando yo tenía 17, 18 años, estamos hablando más o menos 2005, 2006, que alguien llegara, un astrónoma, a una ciudad que pues no se dedica, o sea, su rubro principal
no es la ciencia, ¿no? Coatzacoalcos es una ciudad que se dedica más hacia la parte industrial, el petróleo, en las zonas cercanas pues a la pesquería. Entonces, llegar a un astrónoma pues era raro, ¿no? Entonces llegó Julieta Fierro, a quien se le haya ocurrido, muchas gracias por contratarla o por traerla y llevarla. Y me acuerdo que yo estaba en la preparatoria y yo no pude ir a la conferencia porque yo estaba en clases y fue mi hermano mayor. Y mi hermano mayor, al final de la conferencia, pudo hablar con Julieta Fierro, ¿no? Julieta Fierro es una persona que, pues, te puedes acercar con ella después de las conferencias, es súper amable, su manera de dar charlas es muy divertida. Y entonces él platicó con ella y le dijo que tenía una hermanita que quería estudiar astronomía, pero pues que no sabían por dónde. Porque cuando entonces ya en ese 2005 mi mamá puede empezar a pagar el internet porque mi hermano mayor empezó a estudiar ingeniería en sistemas. Entonces necesitaba primero una computadora en casa y luego segundo que hubiera internet, ¿no? Cuando todavía tenías que desconectar el teléfono para poder estar en internet. Entonces Julieta le dijo a mi hermano que yo primero necesitaba estudiar física para poder entonces pensar en estudiar una maestría. Y así fue. Mi hermano me dijo, pues tienes que estudiar física. Entonces yo ni siquiera sabía que existía la carrera de física. Y esto puede sonar muy raro porque, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es una ciudad grande donde pues están, digamos, las grandes universidades, pensar en que esa carrera exista es normal. Pero en ciudades más pequeñas, bueno, ahora mi ciudad ya es mucho más grande, pero en aquellos años pues eso era raro, ¿no? ¿Quién estudia física? O sea, existe la carrera de física, eso era raro. Entonces, total que yo buscando ahora que ya podía yo tener internet en casa, pues yo solamente veía que para estudiar astronomía pues estaban otros países, ¿no? Principalmente me aparecía Chile, que tiene los cielos o uno de los mejores cielos, me aparecía Texas, en fin, me aparecían otros países, pero no me aparecía en México que existiera la carrera de astronomía como tal. De hecho, la carrera de astronomía no tiene muchos años que existe en México. Apenas hace algunos años, de hecho ya creo que van en la segunda generación, no recuerdo bien, de egresados que salen como tal de la licenciatura en astronomía, ¿no? Pero total que, pues Julieta Fierro nos dijo, pues hay que estudiar física primero o cualquier otra carrera que te dé bases en física y matemáticas. O sea, física era lo ideal, pero pues también podrías estudiar matemáticas o ingeniería o alguna otra área que te diera bases pues bastante fuertes para el área de física y matemáticas. Entonces, pues así fue como yo primero llegué a física, buscando universidades. Me aparecía la UNAM, me aparecía el Politécnico, pero pues yo estaba en Veracruz. Así que la universidad que me tocó fue la de la Universidad Veracruzana, que estaba en Jalapa. Entonces yo le dije a mi mamá, yo quiero ser astrónoma. Entonces, para ser astrónoma, yo tengo que estudiar física, ¿no? O sea, no es que yo haya estudiado física porque ya sé, yo quería ser física, ¿no? Yo quería ser astrofísica, pero claro, no sabía yo que primero había que estudiar una carrera antes, ¿no? Por lo menos en este país. Y me acuerdo que mi mamá también, pues con mucho esfuerzo, fuimos a la universidad. Antes de que yo presentara el examen, por allí conocí a un profesor que después fue mi profesor dentro de la universidad, me enseñó la facultad. En aquellos años la facultad de física de la UB era muy pequeñita, de hecho igual no tiene un par de años que ya cambiaron a otra sede muchísimo más grande, pero a mí me tocó una facultad muy pequeña. Sin embargo, pues una facultad con todas las cosas, digamos, necesarias para que los estudiantes pudiéramos desempeñar nuestros estudios. Estando en la universidad, cuando yo iba a hacer ya la tesis, invitan a un astrónoma para que nos diera una charla, pero ya digamos el nivel de charla que se iba a dar o el nivel de conferencia pues estaba destinado a estudiantes universitarios. Entonces esta astrónoma, que posteriormente se convierte en mi directora de tesis de doctorado, pues el tema que lleva es justamente de las nebulosas planetarias. Entonces, así es como llego yo a las nebulosas planetarias. Sin embargo, la astronomía, pues, puedes estudiar un montón de cosas, ¿no? Puedes estudiar las galaxias, los agujeros negros, las estrellas como tal, las supernovas, en fin, un montón de cosas que puedes estudiar porque uno se va volviendo más específico con los temas. O sea, un astrónomo o una astrónoma sabe de manera muy general de todos los temas porque uno los lleva en la maestría. Sin embargo, digamos que te especializas en un tema, ¿no? Entonces, así es como yo llego entonces a estudiar estos maravillosos objetos.
Y a través de este estudio, ¿cómo ha sido el camino? ¿Has encontrado algún obstáculo o algo que digas, híjole, está difícil, pero le tengo que seguir? Miren, en mi caso muy particular, y voy a decir muy particular, no me ha tocado recibir comentarios como fuera de lugar. Sin embargo, de repente, por ejemplo, si escuchas, digamos, estos, digamos, chistes, ¿no? Que tienen cierta malicia como para tratar de decir que por ser mujer, le costaría más trabajo. En mi caso me han tocado realmente cosas muy mínimas, ¿no? O sea, y no quiero que suene como a minimizarlo, pero a lo que voy es que sé que otras compañeras lamentablemente sí han sufrido como pues mucho más rechazo, mucha más cerradura de puertas, ¿no? Pues sí, nos toca cada quien desde nuestra trinchera, digamos, pues lo que nos toca de tal vez el esfuerzo, o a lo mejor una está tan acostumbrada a hacer un doble, un triple esfuerzo, que a lo mejor una ya lo toma como normal, ¿no? Que a lo mejor no le tomaría a los hombres el mismo esfuerzo, pero pues como esta es la realidad en la que uno vive, a veces salirse de esos patrones, pues resulta, o sea, uno lo ve normal, digamos, ¿no? Y no sabes cuánto es algo tan normal hasta que alguien dice, no, pero es que no debería ser así, ¿no? Entonces, digamos que a mí lo que me ha tocado de repente, o me tocó, ¿no? Más bien como chistes de repente, ¿no? Eso es lo que a mí que me tocó nada más. Pero bueno, sé que hay muchos casos en los que pues sí han tenido cosas mucho más complicadas, ¿no? Sin minimizar los chistes que hacen, por supuesto, pero ciertas cosas que han sido para otras compañeras lamentablemente mucho más complicadas. Por ejemplo, me contaban hace tiempo una astrónoma, esta astrónoma pues ahora ha de tener unos 70 o más de 70 años, y ella, por ejemplo, decía o contaba la historia que cuando ella le tocó subir al observatorio, cuando ella era más joven, no la dejaban subir a los observatorios, y la respuesta que le daban era porque no había baño de mujeres. Entonces, desde ahí estamos hablando un poquito como de, bueno, cualquier excusa es buena, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que las astrónomas, digamos las senior, las astrónomas más de mayor edad, nos han abierto camino pues a esta generación de nosotras que ya no somos tan jóvenes, pero nos han abierto bastante el camino. Falta por abrir el camino, sí, muchísimo, ¿no? Por ejemplo, se preguntan por qué de repente no hay mujeres en puestos directivos, o porque no hay coordinadoras o jefas de departamento, etcétera, ¿no? O sea, siempre se le da como esta parte hacia los hombres, porque la historia dice que los hombres son los que pues han llevado toda esta, digamos, toda esta parte de la ciencia. Pero la pregunta es, ¿y es que no había mujeres? No, sí había, pero se les negaba el derecho incluso a estudiar, ¿no? De hecho, desde hace muchos años, quien se manda, o en los pueblos, todavía en algunos pueblos, quien se manda a las escuelas es a los hombres, y a las mujeres se les deja en casa. Entonces no es que las mujeres no sean capaces de hacer matemáticas ni de física, sino que han sido, digamos, les han ido cerrando las puertas o nos han ido cerrando las puertas desde que somos niñas, ¿no? Tú no puedes ir a estudiar, que vaya tu hermano, tú quédate mejor aquí a aprender las cosas del hogar, que no está mal, por supuesto, hacer cosas del hogar es una labor pues imprescindible, una labor importante, ¿no? Pero digamos que en el área educativa pues siempre es alguien externo, ¿no? Que te pone un tope, y finalmente son los hombres los que van llegando, los que van llegando, ¿no? Entonces, pues no es que no haya habido mujeres, hay muchas mujeres que han pues roto esquemas, ¿no? Una de las más famosas, y que seguramente muchos de los que estén escuchando, es Marie Curie, ¿no? Que si uno lee la historia de Marie Curie, bueno, por allí va a ver que se tuvo que estudiar, no comer durante mucho tiempo o comer muy poco, en fin, vamos, este esfuerzo que yo comentaba, ¿no? Del doble, del triple, que a veces nos resulta normal porque eso es lo que uno vive, ¿no? Hasta que alguien dice, pues no debería ser así, ¿no? Entonces, digamos, eso es lo que a mí me ha tocado como vivir, ¿no? Y nos toca a nosotras, digamos, a las más jóvenes, que yo no estoy ya tan joven, ¿no? Pero a nosotras nos toca también como empezar a abrir también el camino a las futuras científicas o a las futuras ingenieras que siguen, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo ahora soy profesora universitaria, y me gusta mucho, de repente en mis clases voy tocando como estos temas, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer investigación de quiénes han sido las físicas que han tratado esto, un poco para que se conozca
pues estos grandes nombres que de repente los años han, digamos, han ocultado, ¿no? El nombre de tantas mujeres que han estado haciendo ciencia en diferentes ramas, ¿no? Sí, desde que comentas, por ejemplo, a ti te tocó vivir tal vez nada más estos chistes o estos comentarios, pero que sabemos que son un tipo de machismo desde lo micro hasta lo macro, que también mencionabas esta otra experiencia de otra astrónoma, pues en esa parte de que no había baños para mujeres, ¿no? Que también dices, bueno, ¿a qué nivel estaba llegando para que tampoco se tuviera ni siquiera en cuenta que en algún momento podría haber una mujer ahí? Pero ya ahora que han pasado los años, que sigues creciendo en esta área, que ya eres una mujer en la ciencia, cuéntanos, ¿crees que ha aumentado el número de mujeres en el área de la ciencia? ¿Cómo ves este avance? Pues mira, yo creo que cosas que se han hecho, por ejemplo, este Día Internacional del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que son los 11 de febrero, que justamente pues este día se hizo para renombrar a todas estas mujeres que han hecho ciencia, ¿no? Para nombrarlas, para ponerles nombre y apellido y su imagen. Yo creo que han servido mucho para visibilizar el trabajo de las mujeres, de nosotras las mujeres, que pues sí, muchas veces se queda dentro del aula, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo creo que este tipo de eventos, por ejemplo, en este caso que tienes el programa de radio, pero también está la televisión, pero también está el internet, y las grandes modernidades, ¿no? Como redes sociales, yo creo que todo esto en combinación ha sido un granito con granito, cada año, para visibilizar el trabajo de las mujeres, para invitar a niñas y mujeres a sumarse a estas carreras, ¿no? Decía también hace tiempo una astrónoma, no queremos que todas las niñas, que todas las mujeres sean científicas, porque en este país se necesita saber de todo y se necesitan de todas las profesiones, y todas las profesiones son importantes. Sin embargo, sí nos gustaría también decir que estas carreras, pues aunque se han pensado que las matemáticas y las físicas y todas estas carreras que tienen que ver con el área de la ciencia, las mujeres no son capaces de hacerlo, ¿no? Más por historia que por realidad, ¿no? Más porque se han cerrado las puertas desde antes. Es justamente hey, si se puede, aquí estamos, ¿no? O sea, estos modelos a seguir, por ejemplo, ¿no? Que a veces alguien decía, bueno, pero ¿quién es física? ¿Quién es astrónoma? En mi caso yo conocía a Julieta Fierro y ya no conocía a ninguna otra astrónoma. Ella era la más famosa, ¿no? Ahora, por supuesto, yo que estoy en el área, bueno, conozco muchísimas, pero todavía hace falta visibilizar el trabajo, sí, todavía hace falta mucho. O sea, digamos que estamos empezando como que, o sea, estamos en el comienzo, ¿no? No estamos todavía como a la altura para decir, ya llegamos a un punto en que hay un 50% de hombres y mujeres en un evento, o que hay un 50% de hombres y mujeres en una conferencia, o que hay un 50% de hombres y mujeres en X o Y cosa. Todavía no hemos llegado, digamos, a un 50 y 50. En especial en el área de astronomía, digamos que el porcentaje entre hombres y mujeres, la diferencia no es tanta. Astronomía es como una ciencia muy especial en ese sentido, pero en otras áreas de ciencia todavía el porcentaje es mucho menor, ¿no? Entonces todavía falta mucho camino por recorrer. Desde mi punto de vista, no estamos a la mitad todavía, o sea, no estamos en el proceso, lo estamos iniciando, o sea, estamos todavía iniciando el proceso. Digo, ya lleva algunos años la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Ahora con el Día de la Mujer, pues también se suman todos los trabajos que hacen las mujeres, pero digamos todavía falta más, ¿no? O sea, falta mucho más, falta más visibilización, falta más exposición de las mujeres, falta más, o sea, todavía falta. La pregunta es, ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Justamente hasta que haya un 50 y 50 o lo más cercano a un 50 y 50. Eso es lo que queremos lograr. Justamente es esta parte donde el salario también sea, o sea, que un hombre nunca gane más que lo que gana una mujer. Por ejemplo, hay un caso de hace muchos años que existían las computadoras de Harvard. Las computadoras de Harvard se le llamaba a un grupo de mujeres que realizaba todos los cálculos matemáticos en un observatorio de Estados Unidos, y que el director de ese observatorio contrata a más de 80 mujeres para que hagan cálculos de matemáticas y de física. ¿Por qué contrata a mujeres en vez de a hombres?
contrata mujeres porque resulta que el salario de un hombre podía pagar hasta 10 salarios de mujeres. Entonces, ¿cuánta diferencia había en los salarios? Pues muchísimo. Entonces, este caso es muy famoso. Y muchas mujeres, incluso que eran estas computadoras de Harvard, estas mujeres llamadas de esta manera por hacer estos cálculos matemáticos, pues también tenían su carrera hecha, ¿no? También eran licenciadas, también eran ingenieras. Y sin embargo, a pesar de tener su propia carrera universitaria, pues el salario no era igual. Y en muchos lados el salario todavía sigue siendo desigual. Entonces, ¿qué queremos eso? ¿Hasta cuándo vamos a hacer este proceso de seguir visibilizando? Hasta que haya un 50 y 50, o lo más cercano a un 50 y 50, ¿no? Eso es lo que se quiere lograr, ¿no? Y en algún punto, ojalá que en algún punto ya no sea necesario celebrar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿Por qué lo digo? Porque cuando lleguemos a ese punto no va a ser necesario mostrar el trabajo que estamos haciendo, porque ya va a estar sentado, ya va a estar dado por hecho que hay mujeres que están trabajando, que están sacando investigaciones, o que el área de docencia son imprescindibles, o cualquier área en la que se estén dedicando, ¿no? Entonces, hasta que ya no haya una necesidad de visibilizar el trabajo, yo creo que habremos logrado como este cometido, ¿no? Y llevan muchos años, ¿no? O sea, la lucha es, pues, de hace, no sé, más de 40, 50 años, ¿no? Sí, todavía falta mucho, como tú lo mencionas, no solamente en el área de la ciencia, sino en muchos más ámbitos, y también en esa parte que decimos de los estudios, pero también de la misma oportunidades de trabajo tanto para hombres como mujeres. Pero bueno, retomando igual tu parte como mujer en la ciencia, y que mencionabas que tenías como ese referente de Julieta Fierro como mujer en la ciencia. Cuéntanos, aparte de ella, ¿tenías alguna otra científica que tomaras como referente para tus estudios? En mi caso, digamos, para el área de astronomía, o sea, era Julieta Fierro, ¿no? Y es la astrónoma que si me preguntan si Julieta Fierro no hubiera llegado a Coatzacoalcos, probablemente mi vida habría sido otra, ¿no? Probablemente me habría dedicado a otra cosa, porque Julieta Fierro fue quien le dice a mi hermano que habría que estudiar física. Y si yo no hubiera sabido eso, pues seguramente no lo hubiera estudiado, ¿no? O sea, yo en algún momento me acuerdo que en alguna reunión donde estaba Julieta Fierro, ahí en el Instituto de Astronomía, lo mencioné, ¿no? O sea, fue como pues si ella no no hubiera llegado, o si no hubiera aceptado la invitación, o como sea que haya llegado, pues yo no hubiera estudiado ni física, ni mucho menos astronomía, ¿no? O sea, mi vida sería quizá otra, ¿no? Entonces mi referente era ella. Por eso también es muy importante que se haga la parte de divulgación de la ciencia. Ahora, digamos, con el uso del Internet, que llega a muchos lugares cada vez más lejanos, pues muchas personas se pueden enterar, ¿no? de todo el trabajo que se hace en el área de la ciencia, y como dices tú, pues en otros ámbitos también. Sin embargo, desde mi muy particular punto de vista, que yo he hecho divulgación de la ciencia desde que estaba en la universidad, todavía para mí es muy importante que la gente llegue así personalmente y físicamente a esos lugares más alejados. O sea, el Internet y todas las modernidades de redes sociales ayudan muchísimo. Cada vez llegan a lugares más lejanos. Pero para mí todavía es importante que la gente, ¿no? Ahora, yo, por ejemplo, ahora que ya estoy más grande, pueda llegar a cada vez lugares más recónditos, porque siempre hace falta como palpar el experimento, como verlo así con tus propios ojos, de sentirlo, ¿no? O sea, toda esta emoción, por ejemplo, ¿no? Como cuando vas a un concierto, pues sí, escuchas la música en tu casa a todo volumen, pero es muy diferente de ir al concierto y ver a la persona en vivo, ¿no? Y escuchar el sonido y los diferentes instrumentos musicales en el momento, ¿no? Entonces, para mí, la pregunta es, mi referente en ese momento era Julieta Fierro. Y ahora lo que a mí me toca es, pues, tratar cada vez de llegar yo a otros lugares. O sea, mi cometido para mí es tratar de llegar a lugares que todavía están alejados, o para llegar, pues necesitas, no sé, subir 200 escaleras, cruzar ríos, lo que sea, ¿no? Lugares cada vez que están más alejados. Y entonces, como decir, hey, pues hay eso también, ¿no? A los profesores, a las profesoras, a tratar de actualizarlos, tratar de también compartirles
los métodos que hay, siempre respetando las cosmovisiones de los lugares a los que se llega, ¿no? Eso es una de las cosas que cuando yo hago divulgación de la ciencia trato mucho como de mantener ese respeto, ¿no? Porque uno llega diciendo, bueno, la lógica y la razón, sin embargo, pues cada lugar tiene su propia cosmovisión. Entonces hay que ser muy respetuosos en la manera en cómo uno puede compartir los conocimientos que uno tiene. Y la palabra es un compartir, es un intercambio de saberes. Mira, yo sé esto y a lo mejor tú sabes esto otro y siempre se puede combinar, ¿no? Pero para mí todavía es muy importante como seguir yendo a estos lugares, que los gobiernos o las alcaldías de todos estos lugares más alejados, pues también conozcan lo que uno está haciendo en el área de la ciencia, que se puede invitar a gente que las puedan llevar, en fin, ¿no? O sea, ese es como también el cometido. En mi caso es Julieta Fierro, si no hubiera sido mi referente, si no hubiera, ya la conocía, pero si no hubiera llegado a Coaxacualcos, o sea, la conocía me refiero por los libros, pero no es que la conociera personalmente, ¿no? Pero si no hubiera, o sea, si no hubiera llegado a Coaxacualcos, o sea, eso fue, no sé, algo. O sea, llegó en el preciso momento, ¿no? Porque yo estaba justamente por elegir carrera, ¿no? Porque estaba yo en la preparatoria. Entonces, justamente, digamos, llegó así, como dirían por ahí, caída del cielo. Sí, casualidad, destino, el universo, lo que sea, pero bueno, ahí se presentó. Después de todos estos años, de estos estudios y experiencias de vida, ¿imaginabas tú que en algún momento tu trabajo, tus estudios en la ciencia te llevarían a conocer otros países? Pues mira, la verdad no. Empezando primero porque, o sea, yo, como he dicho, vengo de una ciudad, ahora vivo en Ciudad de México, pero vengo de una ciudad que es Coatzacoalcos, donde pues uno no sale de su casa, ¿no? De hecho, en mi casa soy la más chica de mi casa, y luego además, siendo mujer, y luego tenía yo que estudiar fuera de Coatzacoalcos, a otro lugar que es Jalapa, Veracruz, que está a 6 horas y media en autobús, pues eso no fue fácil, ¿no? O sea, desprenderse, yo creo que una familia, y dejar que su hija, y luego que la más chica, y luego que se vaya a otros lugares, o sea, es difícil, ¿no? O sea, es difícil para la madre, ¿no? Como que, bueno, ¿y a dónde se va a ir? ¿Qué va a comer? ¿Cómo está la seguridad? Pues uno no piensa vivir en otra ciudad, ¿no? O sea, más o menos uno piensa, bueno, aquí está la escuela, aquí está la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad. Entonces, pues es o sea, muchas mujeres, justamente por el miedo de los padres o de las madres o de sus tutores, de dejarlas salir fuera porque les puede pasar algo, porque nos puede pasar algo, pues muchas veces prefieren decirle, no, hija, mira, pues aquí está la universidad. Y muchas terminan estudiando otra cosa que a lo mejor no les guste, ¿no? Es más fácil para un hombre salir de su casa porque uno piensa, bueno, pues no va a sufrir, también lo sufren, ¿no? O sea, quienes vayan a escuchar, obviamente también los hombres sufren asaltos, lo que sea, pero es más en las mujeres, ¿no? O sea, uno ve las estadísticas y el porcentaje de lo que puede, o de los ataques o los asaltos que sufre un hombre es menor que el de las mujeres. No quiere decir que no exista, pero el de las mujeres sigue siendo muchísimo mayor, ¿no? O sea, todavía, si uno ve las estadísticas de los feminicidios, pues es muy alta, ¿no? Entonces, también muchas familias por eso, por el miedo de que nos pueda pasar algo, digamos que, pues también es como, bueno, mejor estudia en esta universidad, y un poco para salvaguardar la integridad, ¿no? O sea, todavía la inseguridad pues forma parte de ese miedo de que las mujeres no salgan de su casa. En mi caso, pues pobre mi mamá, ¿no? O sea, porque en aquellos años, pues en una ciudad que nadie conocía, donde yo no tengo familia, donde no conocíamos a nadie, pues imagínate, ¿no? Pues todo, yo me imagino a mi madre así sin poder dormir, qué estará comiendo, o si ya llegó a su casa, o sea, esto es algo que cotidiano pensarlo, ¿no? O sea, uno sale de su casa y la realidad es que uno no sabe si va a regresar, ¿no? Y esta es una realidad. Entonces, pues en mi caso, mi mamá, pues digamos que ahora sí que, pues armó de valor también como para decir, bueno, pues vamos a darle, pues chance, ¿no? Y ella me acompañó además a la universidad, en fin, ¿no? O sea, digamos que ha sido un camino bastante... De bastante historia, ¿no? Mi camino por la ciencia. Con lo que comentas, pues ahí también está el motivo de la lucha de este día, del 8 de marzo, porque el miedo no solamente está en la propia mujer que se va a otro lugar, sino también en la familia, como en tu caso mencionas también a tu mamá, ¿no? Los índices también bien lo mencionas, el índice en feminicidios, en ataques, en acoso, pues es mucho más elevado en mujeres que en hombres,
y por eso ahí tenemos que seguir en pie de lucha. Conforme nos vas por acá comentando un poco sobre tu vida, sobre tus estudios, también sabemos que tienes por ahí unos proyectos que estuviste trabajando dirigiendo una obra de teatro científico. Cuéntanos sobre esta experiencia. Solo para terminar de redondear la pregunta, primero, bueno, tuve que viajar a Jalapa y luego la pregunta sobre viajar a otros países, pues tampoco lo imaginé, ¿no? O sea, ni siquiera pensé salir de Coatzacoalcos nunca. Y luego cuando yo fui a Jalapa y estudié, de hecho yo estudié física, pero, o sea, yo quería ser astrónoma, pero pues no sabía después que había que hacer una maestría. De hecho, me graduó yo de la licenciatura en física y yo ya, o sea, yo me gradué y dije, bueno, pues parece ser que sigue la maestría, ¿no? Y empecé a buscar y la maestría en la UNAM ya había empezado. Tenía una semana de haber empezado los propedéuticos. Y dije, híjole, pues ¿cómo voy a llegar así, no? O sea, una semana con los propedéuticos ya empezados está complicado. Y me acuerdo que, bueno, al final a las 1500 me decidí, me fui a la Ciudad de México, ya llevaba una semana de haber estudiado las materias que uno lleva en la universidad, ¿no? Pero a un nivel obviamente un poco más alto. Las 4 básicas que son cuántica, termodinámica, electrodinámica, mecánica y astronomía. Eso por cualquiera que nos esté escuchando, si alguien quiere estudiar astronomía, ahora puedes estudiar, de verdad, no es necesario estudiar física, pero es una materia afín. ¿Qué significa eso? Que las bases de matemáticas y física pues estén bien cimentadas. Y si tú pasas los propedéuticos, pues puedes pensar en una maestría en astronomía, ¿no? No importa si de carrera estudias de física, química, computación, lo que quieras, ¿no? Si pasas los exámenes ya estás del otro lado. Entonces, después de que yo estaba en la maestría, pues hago ahí el doctorado. O sea, yo nunca pensé, yo no estaba en mis 12 años pensando en que quería hacer un doctorado, ni siquiera sabía que era un doctorado, ¿no? O sea, yo quería ver el fin del mundo porque eso es lo que decía la televisión. Entonces, ni siquiera yo sabía que era un doctorado. Digamos que yo fui llegando conforme me iba enterando. Entonces, después resulta que del doctorado, pues hay algo que se llama postdoctorados, que pues no es un grado académico, es, voy a decirlo así, una especie de trabajo o sea, es un trabajo que uno hace, pero una especie de trabajo en el sentido que es un trabajo que tú tienes dependiendo del postdoc, pueden ser 6 meses, 1 año, 2 años, 4 años, ahora sí que del presupuesto que haya, ¿no? Y durante los postdocs, pues tú vas desarrollando o vas realizando investigación en algún tema. En mi caso, yo siempre he seguido mi línea de nebulosas planetarias. Y la pregunta, pues ¿sabía yo que iba a llegar a otros países? Pues no, nunca me lo imaginé, ¿no? O sea, gracias a la ciencia yo puedo decir que conozco otros países, ¿no? O sea, me ha llevado pues ir a conseguir estos postdocs en otras instituciones fuera de México. Entonces, digamos que la ciencia también me ha permitido conocer otras culturas, otras formas de pensamiento, otras formas de atacar el problema, ¿no? Siempre cuando estás con otras personas que tienen otras ideas, que tienen otra perspectiva, pues te resulta muy enriquecedor. Y durante mi tiempo de licenciatura, yo tenía un grupo de amigos que pues fuimos amigos desde el, vamos a decir, primer, segundo semestre, y así estuvimos toda la carrera. Y en algún momento nos enteramos de la divulgación de la ciencia, yendo justamente a congresos. Y ahí nos enteramos que las universidades grandes como la UNAM hacía talleres de divulgación de la ciencia, hacía experimentos de física, o llevaban alguna cámara y te explicaban cosas. O sea, lo que nosotros nos explicaban en clase con pizarrón, pero había otra manera de explicar el mismo fenómeno haciendo experimentos. Y entonces cuando haces experimentos resulta mucho más impactante y mucho más divertido y mucho más asombrante, casi como si estuvieras viendo un truco de magia, porque lo estás viendo, ¿no? Entonces había muchos grupos de divulgación que se dedicaban justamente a explicar los diferentes fenómenos físicos. ¿Y qué dijimos mis amigos y yo? Nosotros queremos también hacer eso, ¿no? Pero pues había que hacer algo diferente. No queríamos, igual como los otros compañeros de otras instituciones, de llevar los talleres, presentarlos, aquí se hace esto, paso 2, paso 3, y pasa esto y mostrarlo. O sea, eso estaba muy chido, estaba padre, se veía bien, pero nosotros queríamos como, digamos, meterle a alguna otra cosita más, ¿no? Y entonces se nos ocurrió hacer, junto con nuestro director de la universidad, hacer puestas en escena, lo que hoy en día se llama teatro científico. De hecho,
En el 2022, nuestro grupo de divulgación, cuando estaba en la universidad que formamos, que se llama GRUFI, Grupo de Física Didáctica e Interactiva, y de la Universidad Veracruzana, pues nos otorgaron un premio justamente por esta labor de divulgación que hicimos mientras estudiábamos la carrera. Entonces así fue como nosotros llegamos a hacer puestas en escena y hacer esto que era lo que hoy en día es teatro científico. Ahora, a veces uno va ganando experiencia conforme uno lo va haciendo, o sea, no es que nosotros seamos o hayamos estudiado teatro, ¿no? Y yo respeto mucho la labor de quienes estudian teatro, porque además es una carrera y hay que estudiar varios años. A lo que nosotros nos ayudó fue que una de nuestro grupo estudiaba justamente teatro como taller libre. Entonces, digamos, entre lo que ella estudiaba aparte, entre lo que nuestro director nos podía revisar los guiones que nosotros hacíamos, en fin, digamos, fue una combinación. Fue como nosotros empezamos a hacer puestas en escena. Y nuestra primera puesta en escena fue un mimo que explicaba los efectos de la óptica, ¿no? ¿Por qué nos vemos en el espejo? ¿Por qué la luz se refleja? ¿Por qué hay unos objetos que se llaman caleidoscopios? Entonces, que uno ve así a través del ojo, están formados por espejos y dentro se meten canicas y mientras vas rodando el caleidoscopio con las canicas que están trituradas, pues vas viendo figuras y estas las vas viendo porque, digamos, tú puedes meter una canica triturada, pero como la luz se refleja dentro de los espejos que forma el caleidoscopio, pues se ve más, ¿no? Entonces, todo lo que tenía que ver con óptica, nosotros lo explicábamos, pero lo explicaba un mimo. Y obviamente el mimo no habla, ¿cierto? Entonces, lo que hacía era el mimo, como que hacía justamente la mímica de preguntar qué estaba pasando y nosotros, los demás compañeros, le explicábamos, mira, esto pasa por esto y esto otro, ¿no? Entonces fue una bonita experiencia porque, digamos que nos tocó ir ahora sí que aprendiendo de la experiencia. En algún momento nos llegaron grupos con alguna, no sé si está correcto y me disculpo como lo voy a mencionar, pero con alguna discapacidad, ¿no? Por ejemplo, en algún momento nos llegaron chicos con síndrome de Down, que nosotros, pues, en la universidad, 20añeros, pues, ¿cómo explicas algo, no? Y nos preguntaron, ¿se avientan a explicar? Pues sí, ¿no? Pero obviamente no puedes explicar igual. También cuando nos llegaban, por ejemplo, niños de kinder, o sea, tenemos en la misma puesta en escena, era la misma, pero no le puedes hacer la misma puesta en escena a los niños de primaria, a los niños de kinder, a los chicos de secundaria, a los de prepa y algún otro. O sea, ¿qué hacíamos en el momento? Explicábamos el mismo tema, la misma puesta en escena con el mimo, pero improvisábamos mucho, de tal manera que éramos capaces de explicar un mismo fenómeno con otras palabras. Entonces, cuando tú eres capaz de explicar algo a un niño, a un adulto, a un adolescente, a un anciano, con palabras diferentes, pero explicando el mismo tema, es porque tú lo has entendido. Si no eres capaz de hacerlo, entonces seguramente no lo has comprendido del todo. Esto a mí me sirvió como experiencia para cuando yo empecé a estudiar la maestría y posteriormente realizar el doctorado. Había una astrónoma que daba una clase de comunicación de la ciencia. Entonces, a mí yo era la ayudante, y un ayudante significa que eres, digamos, quien ayuda al profesor a calificar tareas o a calificar exámenes, etc. Mi trabajo como ayudante era realizar algún proyecto que tuviera que ver con el área de ciencia, y en mi caso yo siempre hacía teatro científico. ¿Por qué? Porque yo ya tenía toda la experiencia que había yo adquirido en la universidad. Entonces estuvimos trabajando durante 3 años en diferentes grupos de la Facultad de Ciencias de la UNAM, quienes se metían a esta materia y les tocaba hacer este proyecto, y entonces presentamos pues varias obras de teatro científico, ¿no? Una que me acuerdo ahorita rápidamente, esa estuvo bastante divertida porque además mezclábamos, digamos, la parte cómica con la parte científica. Entonces resultaba muy gracioso, por ejemplo, y eran varias científicas que viajaban en un tren, pero estas científicas eran de diferentes épocas y viajaban en un tren del tiempo y se encontraban, el tren se descomponía y entonces entre ellas empezaban a hablar, ¿no? Y entonces, bueno, lo presentamos en algunos lugares de la Ciudad de México, y eso fue lo que, digamos, como mi paso para hacer el teatro durante algunos años. Pues se escucha toda una travesía, aventura y también de conocimiento, pero combinándolo con este arte que es el teatro. Pues ya casi para ir culminando, Jackie,
un mensaje que tú quisieras dar en este día para las mujeres que te están escuchando, pero también un mensaje a esas audiencias jóvenes que también están en sintonía en este programa. Pues para todas y para todos aquellos que nos están escuchando, primero, si nos están escuchando los papás o las mamás o los tutores de aquellos o aquellas jóvenes entusiastas que quieren aventurarse a estudiar una carrera y que no está en su lugar de, digamos, de donde viven, pues que no tengan miedo, ¿no? O sea, de todas maneras, como dicen por ahí, los hijos son prestados y hay que dejar volar a los hijos, como a mí en mi momento mi mamá lo hizo. Entonces, para quienes me estén escuchando, más bien como que sientan que sus hijos, sus hijas, sobre todo las hijas, ¿no? Que preocupa mucho la seguridad, ¿no? Como tú bien decías, Cris, por eso también los días 8 de marzo, ¿no? Para justamente quitar o tratar de erradicar toda esta violencia que existe, ¿no? Y que para mí pareciera que cada vez es mayor, ¿no? Pues a las familias más bien como dar el soporte, el apoyo, ¿no? De que van a estar ahí en el momento en el que se necesite, ¿no? Yo creo que ese es como que pierdan el miedo a dejar salir a sus hijas, a sus hijos, ¿no? Y para las mujeres jóvenes que estén en preparatoria o que estén a lo mejor no en preparatoria, pero que ya tengan a lo mejor una carrera hecha, pero que tienen todavía este gusanito, pues nunca es tarde, ¿no? Realmente los años de todas maneras van a pasar. O sea, hagas lo que hagas, los años van a pasar, así que depende de uno como si redoblar esfuerzos y decir, bueno, tengo que hacer esto y aquello, pero pues tengo este sueño pendiente y me gustaría realizarlo. Entonces, pues hay que justamente, o sea, parece un cliché, pero justamente es como que trabajar en eso que uno desea, ¿no? ¿Se van a encontrar piedras? Sí, pero se van a encontrar piedras en todos lados, ¿no? No nada más en la ciencia. Entonces las piedras siempre van a estar ahí y a veces nos va a tocar luchar el doble o el triple, ¿no? Y a veces va a resultar cansado y a veces mentalmente también. Pero si te enfocas y también te reúnes con gente correcta, ¿no? O sea, con gente que te ayude, no que con gente, o sea, hay que ver muy bien también con la gente, ¿no? Con la que te estás rodeando, pues también, ¿no? Y aquellas personas que ponen el pie, ¿no? O que cierran puertas, pues también que se pongan un poco a reflexionar, ¿no? Que este mundo para seguir girando necesita del equipo y necesita de todos, ¿no? Entonces, no tiene sentido cerrar las puertas a alguien, ni meter el pie a alguien, ni ponerle más piedras, porque no te vas a hacer más inteligente por eso, ¿no? Entonces, también esas audiencias que de repente tienen como esta manera de querer hacer, digamos, como si fuera los héroes y los villanos, en realidad no se van a hacer más listos, ¿no? Por hacer este tipo de acciones. Más bien, jalen a la gente que vean, que saben, o a la gente entusiasta, o a la gente que tiene como toda esta emoción de trabajar en estas áreas. Jálenlas con ustedes a sus equipos, porque seguramente, pues uno, por ejemplo, en mi caso, yo veo a los jóvenes que ahora digo, híjole, o sea, ya van sabiendo más, o la tecnología los ha llevado a saber más, ¿no? ¿A mí qué me conviene? Pues jalarlos conmigo, ¿no? Porque tienen nuevas ideas, tienen nuevas perspectivas, tienen nuevos aportes que a lo mejor uno no se imagina, ¿no? O la creatividad es diferente. Entonces, más bien es, ay, qué bueno que me encontré a esta persona, ¿no? Qué bueno que me encontré a esta chica. Qué bueno que la pueda yo jalar, ¿no? Si hay alguien que quiere estudiar una carrera en estas áreas de la ciencia, dice, pero es que yo no soy muy buena en matemáticas o física, pero me gustaría, pero no soy buena, que se quiten el chip del no soy buena. Porque la única manera de que uno se convierta buena en algo es estudiando, es haciendo prácticas, es haciendo más ejercicios. O sea, ciertamente hay gente que le cuesta más trabajo y hay otros que, digamos, lo leen una vez y ya, ¿no? Y listo, ya no tienen que leerlo 2 o 3 veces. Y estamos los que, como se usaba antes la palabra, tienes que estar macheteando, ¿no? Lo cual significa tienes que estar estudiando y estudiando y estudiando. Y a lo mejor a mí me lleva 10 horas lo que a alguien le lleva 1 hora. Pero no importa, la única manera de volverte experto es trabajando, estudiando. A veces hay gente que aunque trabaje mucho, no llegan. Hay mujeres que ya no llegaron. ¿Por qué? Porque hay gente que cierra puertas. Entonces, esa gente que cierra puertas, de verdad, más bien jalen a esa gente que vean que son inteligentes. Jálenlas a sus equipos, ¿no? Igual, a aquellas mujeres que ya tienen alguna carrera hecha y quieren estudiar, o a lo mejor no pudieron estudiar en su momento por cualquier situación que las llevó directamente a trabajar y no hacer una carrera, pero quieren estudiar.
las posibilidades hoy en día son amplias y ahora se puede estudiar en línea y ahora hay varias universidades, tanto en universidades gratuitas como universidades de paga. Están quien pueda pagar bien y quien no pueda, están en universidades gratuitas en línea en este país, donde también puedes hacer una carrera científica, ¿no? Donde puedes estudiar una carrera y luego hacer una maestría y luego hacer un doctorado, ¿no? Entonces digamos que pues hay muchas posibilidades y más bien es como pues no se desanimen. También decir a aquellas o aquellos que estudiaron alguna carrera y de repente por allí del segundo semestre dijeron, híjole, creo que esto no es para mí, también se vale cambiar de idea. O sea, estudiar nada más por terminar tampoco está bien, porque vas a estudiar al final algo que igual no te guste, ¿no? Entonces también está bien como que cambiar la dirección, pero siempre cuidando que los pensamientos que uno tenga estén bien. O sea, cuidar la salud mental hoy en día es fundamental, no es un juego. O sea, las ansiedades, las depresiones, en fin, todas estas pues situaciones que tienen que ver con salud mental, hay que cuidarlas, ¿no? Y hay que cuidarnos nosotros, y hay que cuidarnos físicamente. Entonces, pues hay que estar también bien con uno mismo. Aquellos que están estudiando y que tienen que estudiar muchísimo, también búsquense alguna actividad que les saque un poquito de todo el trabajo que hacen durante la semana, porque también hacer algo diferente, o sea, no siempre estar estudiando y todo el tiempo, porque nuestro cerebro también se cansa y también necesitamos descansar, ¿no? Entonces, búsquense alguna actividad, cualquier actividad, váyanse a caminar, algún deporte, andar en bicicleta, ir a pintar, o no sé, hacer meditación, yoga, lo que quieran, pero algo que también los saque de su carga de trabajo semanal, ¿no? Entonces, eso también ayuda. Y pues nada, a veces hay que doblar y triplicar esfuerzos para lograr lo que uno quiere. Pues muchísimas gracias, Jackie, por esta gran entrevista que nos deja pues pensando, pero también con esas ganas de seguir soñando y de seguir luchando. Te deseamos todo lo mejor y pues esperemos que también puedas seguir colaborando en algún otro momento con otra entrevista también aquí en Radio Teocelo. Te mandamos un abrazo enorme y también te deseamos una bonita tarde. Muchísimas gracias, Cris, y a todos los radioescuchas. Muchísimas gracias por la invitación. Ojalá que sí, que esta sea la primera de muchas colaboraciones. Ojalá me pueda dar una vuelta en algún momento por Teocelo. No conozco pues más de 200 municipios. Entonces, imposible conocerlos todos. Ojalá que en algún momento me pueda dar por allá una vuelta, por allá llevar alguna conferencia, algún taller, algo, ¿no? Para poder compartir con ustedes y muchísimas gracias de verdad por dejarme pues compartir un poquito de lo que, o un muchote porque hablé mucho de lo que yo de lo que me ha tocado vivir, ¿no? Seguramente hay otras historias que también son pues también de mucha lucha o de mucha más lucha que la mía. Yo creo que si uno va preguntando a cada mujer las historias que tiene, pues todas son interesantes, ¿no? Y también, por supuesto, el de los hombres, ¿no? O sea, también que no se piense que, porque muchas veces se piensa, ¿no? Bueno, es lucha de mujeres y los hombres no nos importan. No, no es eso, ¿no? Por supuesto, para este mundo, para que gire, pues se necesita de hombres y de mujeres, ¿no? Más bien lo que queremos es mejores salarios o salarios más justos, los mismos beneficios que tienen los hombres, también las mujeres, que a cada vez más mujeres lleguen a estas áreas que hoy se denominan STEM, ¿no? Que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología, con las ingenierías, con las matemáticas, ¿no? Que haya más mujeres, otras perspectivas, otras ideas, otras contribuciones, ¿no? Eso es lo que se quiere lograr. No digamos, no una guerra, ¿no? Sino más bien como pues esta parte de decir, bueno, aquí estamos y estamos pidiendo esto, como cuando alguien va a su empresa y pide un mejor salario porque pues trabaja más, ¿no? Pues así igualito. Pues sí, muchas gracias, Jackie, y efectivamente aquí te estaremos esperando en Radio Teocelo. También están las puertas abiertas y ojalá también se pueda dar, como mencionas, un taller, una conferencia. Y también, claro, estás invitada para el 60 aniversario de esta radio. Una bonita tarde para ti, Jackie, y gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Cris, y muchas gracias a todas y a todos.